Hola, ¿qué tal te pareció el tema pasado? Interesante que cuando nos detenemos a analizar mejor nuestros comportamientos, nos encontramos con ideas que no habíamos pensado antes, ¿verdad? Pues en esta ocasión te quiero contar sobre lo mismo pero al revés. Es decir, de esas ideas preconcebidas que guardamos en nuestra cabeza sobre las personas y que repetimos sin pensar o sin conocer la situación específica de cada quien. Sí, esas imágenes que se te vienen a la cabeza cuando te dicen un concepto o una palabra y entonces tu cerebro crea una imagen mental, dotada de expectativas e ideas sobre cómo es aquello que se te presenta. Pongamos un ejemplo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en un hombre? ¿Cómo es un hombre? Probablemente tu cerebro viaje primero para formarse una imagen en función de las características físicas que refieren a un hombre. Quizás entre estas ideas pienses en una estatura promedio, una complexión específica, un tipo de rostro probablemente tosco o cuadrado. Si ahora pensamos en cuestiones intelectuales u otras atribuciones, podrías pensar que un hombre es fuerte, valiente, determinado y protector, por mencionar algunos ejemplos. Estas imágenes preconcebidas en nuestra mente y que atribuyen cualidades específicas a las personas son conocidos como estereotipos, pues refieren a las etiquetas y expectativas que asignamos a los demás antes siquiera de conocerles. Pero ¿qué pasa cuando las personas no nos ajustamos a las características impuestas por dicha etiqueta? Siguiendo este ejemplo y enfocándonos solo en el aspecto físico, pensemos en un hombre de estatura baja, con el rostro afilado y una complexión delgada. No corresponde al estereotipo presentado, pero ¿acaso por eso deja de ser hombre? Por supuesto que no. Los estereotipos entonces son problemáticos, pues al dotar de expectativas genéricas a las personas, ocasiona que si alguien no se ajusta al estándar esperado, pueda ser juzgado o criticado por los demás. La cuestión es que estamos tan acostumbrados a recurrir a estereotipos cuando pensamos en las personas, que olvidamos que esa imagen genérica no responde a la diversidad de formas en que las personas somos, nos vemos y vivimos. Los estereotipos tienen una estrecha relación con la identidad que nosotros le asignamos a las demás personas y pueden ser creados en función de múltiples factores o características que consideramos representativos de dicho grupo o perfil específico. Es decir, se pueden crear estereotipos sobre las personas que juegan fútbol, las personas que adoptan gatos o las que les gusta cocinar. Si pensamos en estos ejemplos, se nos vendrán a la mente imágenes representativas de cada perfil y con ellas completaremos el concepto en nuestras mentes. En mi caso, yo pienso que el estereotipo de las personas que juegan fútbol es que siempre llevan en su coche una maleta con ropa sucia tras entrenar y un balón para pelotear en la menor provocación. En general, como sociedad utilizamos los estereotipos a manera de guía para imaginar o prever la forma en que tal o cual persona va a actuar en función de la etiqueta que le estoy colocando. Pero los estereotipos son nocivos, pues anulan cualquier identidad personal para centrar la atención tan solo en algunas características y prejuicios creados en función de la imagen que almacenamos sobre ese perfil específico. Y aquí llegamos a otra idea de la que queríamos hablar hoy, los prejuicios, que son estas ideas prefabricadas pero que además incluyen un juicio moral y con ello dictan la forma en que tratamos a las personas. Retomando el estereotipo sobre las personas que juegan fútbol, por ejemplo, si le agregamos además un prejuicio que relacione que por ser activas, generalmente son personas atléticas y con ello son arrogantes. Este prejuicio podría llevarme a tenerles menos confianza por atribuirles una característica que ni siquiera he comprobado, y de todos modos tratarlos en función de ella. Los prejuicios entonces son opiniones previas a conocer la verdad sobre las cosas, es decir, son ideas preconcebidas que a través de nuestra convivencia hemos afianzado en nuestras mentes
para sobrellevar el día a día. El problema es que los juicios morales nos empujan a calificar a las personas como buenas o malas, honestas o mentirosas, entre tantas otras cosas. Por ello, es tan importante detectar cuando estamos actuando en función de un prejuicio que tenemos sobre alguna persona o sobre nosotros mismos. Pues más allá de dotarle únicamente de expectativas específicas, le estamos asignando ideas o connotaciones que pueden afectar la forma en que las tratamos sin siquiera conocerla. O en caso personal, quizá no estamos actuando como realmente desearíamos. Una vez más, lo problemático de la situación reside en que estos prejuicios pueden desencadenar en situaciones de opresión, violación o restricción de los derechos humanos de las personas, o innumerables cosas más. Los prejuicios nos orillan a hacernos una imagen mental y priorizar esa idea antes de abrir nuestra mente a la oportunidad de conocer más a profundidad a esa persona antes de juzgar su comportamiento, vestimenta o incluso sus intenciones. O más importante aún, antes de actuar en su contra. Las personas en situación de movilidad humana son frecuentemente víctimas de estos prejuicios. Por ejemplo, una persona a cargo de un puesto de reclutamiento de personal en una empresa con un prejuicio en contra de las personas refugiadas y migrantes puede no contratarles y priorizar las solicitudes de personas nacionales o solo asignarles empleos simples y menos calificados. Esto ocasiona entonces que sin siquiera conocerles a detalle o valorar sus solicitudes, el prejuicio sobre su situación sea más fuerte que la posibilidad de otorgarles trabajo. Lo mismo pasa con los estereotipos. Un ejemplo es que a las personas refugiadas y migrantes originarias de Venezuela puede que les asignen un estereotipo de género específico al llegar a otro lugar. Las mujeres pueden ser percibidas erróneamente como personas muy sexuales y guapas, de manera que se les asigna el estereotipo de ser promiscuas, significando grandes riesgos para su seguridad e integridad al esperar de ellas que se comporten según esta expectativa. Mientras que el estereotipo de los hombres refugiados y migrantes venezolanos puede ser que son muy fuertes y con un aguante extremo, por lo que se les exige a su vez responder a la etiqueta mediante un extenuante trabajo físico. Cuando las personas se enfrentan a las expectativas que caen sobre sí mismas, el choque puede generar situaciones de violencia u opresión por intentar adecuarse al estereotipo que se les impuso. De esta manera, el estereotipo empuja a muchos hombres refugiados y migrantes venezolanos a responder a la exigencia del trabajo duro que se espera de ellos, sin darse cuenta de que pueden estar siendo explotados laboralmente. Los prejuicios y estereotipos afectan directamente la imagen y las oportunidades a las que podamos acceder en el futuro. Por ello es tan importante corregirlos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Reflexionar, sí. Cuando conocemos a una persona nueva, ya tenemos ideas preconcebidas sin pensar que pueden ser erróneas o falsas. Una vez identificados si estamos cayendo en un estereotipo, es importante recordar evitar reproducirlo y más aún evitar actuar en función de él. Es decir, pensar si estoy respondiendo a la imagen mental que tengo sobre la persona en lugar de darme la oportunidad de escucharle y conocerle, antes de emitir una opinión sobre ella. Estoy reproduciendo un prejuicio y además le estoy priorizando sobre la imagen real de la persona. Pero también hay que recordar que este mismo proceso debe realizarse hacia uno mismo. Es importante enfrentarnos a los estereotipos y prejuicios que nos hemos impuesto y reflexionar sobre si realmente somos quienes queremos ser o si estamos actuando como nos gustaría. Despojarnos de los estereotipos y prejuicios nos permitirá caminar hacia una masculinidad más sana y sensible con nosotros mismos y las demás personas. Finalmente, la importancia de cambiar la perspectiva previa que tenemos de las personas es darnos la oportunidad de conocer realmente lo que esa persona quiere, hace o simplemente cómo es.